quita, sobreabunda la evidencia de seres alienígenas que hacen cosas sobrenaturales para las cuales nosotros las podíamos considerar milagrosas, pero para ellos no, es parte de su naturaleza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta editorial. Y hoy nos acompaña el escritor Hernán Darío Lopera González. A él lo tuvimos hace algún tiempo aquí en el programa Nos cogió la noche y nos habló sobre las evidencias que hay de alienígenas hasta en la misma Biblia, el origen del ser humano desde el tema extraterrestre, y repetimos la evidencia que hay en la misma Biblia, las citas que hay, donde se podría, digamos que, hablar específicamente de que no somos creados, sino que provenimos de seres de otros planetas. Todo eso está consignado en el libro Alienigénesis, Correcto. que escribió precisamente nuestro invitado en esta oportunidad, donde se habla de todas estas cosas que a veces nosotros no comprendemos. Queremos agradecerle a Hernán Darío por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Germán, por la invitación al canal Cosmovisión, y el propósito es tratar de esclarecer ciertas inquietudes que estaban en el limbo. O sea, no se ha podido saber exactamente de dónde provenimos, cuál es el propósito de nosotros en la vida, si nuestra vida es solamente mecánica, materialista o física, o si por el contrario fuimos creados por seres superiores, más específicamente alienígenas, que han influido incluso hasta el día de hoy en todas nuestras vidas, en toda nuestra historia. Hernán Darío, ¿usted es consciente de que cuando usted habla de que fuimos creados por seres superiores, no por un Dios, sino por unos seres extraterrestres, alienígenas, genera mucha controversia? Me imagino que cada vez que usted habla de esto, Sí. se le viene el mundo encima, sobre todo por el lado de la iglesia. Sí, hay que decir algo. De acuerdo a la mayoría de los reportes que han tenido los abducidos, que dicen que han sido raptados por seres alienígenas, los mismos alienígenas le han dicho de que ellos a su vez creen en un ser superior, o sea, un Dios. Lo que pasa es que el tema de la religión es complejo y cada uno toma su Dios de diferente forma, de acuerdo a su cultura y su idiosincrasia. Pero el punto, pues, para generalizar y centralizar, es que hay un ser superior que está en el tope, y hay seres alienígenas, y estamos nosotros en nuestro planeta Tierra en la base, como seres inteligentes. Usted me decía antes de que comenzáramos esta entrevista que usted, aparte de escritor, pertenece a la Cámara Colombiana del Libro, también derechos de autor, SAICO, ASIMPRO y todas estas cosas. Pues usted es biblista. ¿Qué es eso de ser biblista? Bueno, biblista, el diccionario lo define como una persona que investiga a fondo la Biblia, y ese soy yo. Soy un investigador acérrimo de la Biblia, y una de las cosas que hablamos la otra en el programa, Germán, fue que en la Biblia hay mucha evidencia, no poquita, sobreabunda la evidencia de seres alienígenas que hacen cosas sobrenaturales para las cuales nosotros las podíamos considerar milagrosas, pero para ellos no, es parte de su naturaleza. Ya que comenzamos a mencionar a la Biblia, usted me decía que tiene algunos apartes de la Biblia, versículos muy particulares donde podría hablar de esto. Sí. ¿Tenemos alguno en especial? Claro, pues toda persona en su Biblia puede, por ejemplo, leer en Ezequiel capítulo 1, y ahí los capítulos en adelante, donde se da una descripción de una nave alienígena, 100% alienígena. ¿En la Biblia dice eso? En la Biblia, en Ezequiel, pues no dice alienígena, pero por la descripción que se da, se habla de un artefacto de alta tecnología, sorprendente. ¿Lo podemos unas buscar? Ruedas con ruedas, sí, claro. Usted me dice que la Biblia está, digamos que, llena de citas, Del todo. de los versículos donde, digamos que deja en evidencia de que estos fenómenos extraños que muchos conocen como milagros, como milagrosos, son en realidad evidencia, para ser redundantes, de la presencia de esos seres extraterrestres. Es que a mí me sorprende que las personas que tengan la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, tiene unas cosas sorprendentes, inigualables, y aún así ahí abunda la evidencia. Por ejemplo, aquí lo que hablamos de Ezequiel. Leamos, por favor. Ezequiel fue un profeta de Dios brevemente que estuvo exiliado en Babilonia, y allá fue abducido por una nave alienígena. Y, por ejemplo, brevemente leyendo aquí dice la visión de la gloria divina, capítulo 1, nos está describiendo, por ejemplo, el versículo 4, dice: mire, y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente alrededor de un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellas un parecido a seres humanos. Parecido a seres humanos. Sí, humanoides. O sea, cuando ellos dicen parecido a seres humanos, está casi que reconociendo
que eran parecidos, pero no eran No. seres humanos. Es que hay una palabra que muchos no han identificado en la Biblia que es humanoide. Humanoide es un ser antropomórficamente humano, pero con características, por ejemplo, pueden ser simiescas o felinas. Por decir algo, los 4 espíritus que hablan aquí, uno es un humano con cabeza de águila, otro es otro humano con cabeza de león, otro es un humano con cabeza de toro y otro un humano completo. Son esos 4 espíritus prototipos únicos de las diferentes abducciones que han visto personas de seres alienígenas. Esto es uno de los apartes, pero aquí podíamos ahondar en muchos capítulos y versículos de temas alienígenas. Pero yo le quiero insistir, Hernán Darío, porque es que meterse con la Biblia para hablar de estas cosas, eso genera mucho rechazo en la misma Claro. Iglesia Católica y en las creyentes de esta religión. ¿Cómo hacer como para tratar de explicarle a la gente de que las cosas son como compatibles y que la evidencia está ahí? Es muy difícil porque cada persona viene con su propia tradición. O sea, hay gente que no aceptaría. Yo he hablado, por ejemplo, con otras personas religiosas y no aceptan que eso sea una nave alienígena. Pero la descripción que hay dentro del capítulo 1, que aquí podíamos leerlo, pero nos gasta mucho tiempo, se dan descripciones de cosas como metálicas avanzadas, de todo, círculos dentro de círculos, alas especiales. Eso es una descripción vívida que inclusive muchos científicos de la NASA la han dibujado y se ve una imagen alienígena. Y lo importante es que no es reciente. Este libro, por ejemplo, se escribió en el siglo VI a.C., esta parte de Ezequiel, cuando fueron cautivados por Babilonia, los israelitas. Entonces es una cosa que no es de ahora, pues que diga, no, es que esto lo está copiando por la tecnología. Por lo que hemos visto en ciencia ficción. La O sea, en esa época no había ni televisión, ni redes sociales, nada, ni cine, todo ni nada. eso. Vea, por ejemplo, otro que es el que vamos a hablar ahorita, si es posible, sobre... El Jardín del Edén, Jardín sí del señor, Edén. ya vamos para allá. No, iba a hablar relacionado en el último libro, que es el Apocalipsis. No, hablemos de eso. En Apocalipsis podemos notar entonces también, en el capítulo 1, también busco en el celular pues la Biblia virtual, pero me gusta para que la gente vea que realmente está ahí. Para los televidentes no es sino dirigirse, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? Y nos está diciendo acerca de, aquí finalizando esto, en el versículo, espera, yo lo busco acá. Hay muchas referencias a este tema de fenómenos inexplicables, extraños, que no, digamos que en esa época pues menos habría explicación y que se le atribuyen a Dios, por ejemplo. Es más fácil decir es Dios el que está haciendo esto, o es Jesús, porque eso después se hablará de Jesús, y nunca se reconoce que tiene que ver con seres de otras galaxias. Es decir, aparatos extraños que en la época no tendrían por qué existir. Es que, ¿sabe qué le quiero decir? Ya enseguida leo el versículo. El capítulo 1 está hablando acerca de que Jesucristo es el encargado de la información. Y por todo el Apocalipsis se dan nuevamente descripciones alienígenas. Hay 2 hipótesis que rondan y Cristópa yo creo que se inclina por una de ellas. El que la otra vez vino aquí hizo una buena presentación que vi el programa. Hay la hipótesis interdimensional. La hipótesis interdimensional quiere decir que seres de otra dimensión, de otro plano, vinieron a nuestra dimensión, el universo, e interfirieron en nuestra creación y en todo lo que acontece aquí en este universo. Y hay otros, es que los alienígenas son producto de nuestro mismo universo, de esta dimensión, que tienen miles de millones de años atrás en otro planeta. Por ejemplo, se ha hablado de la constelación de Orión. Se dice que ellos vinieron de allá acá, o sea, estamos hablando del plano dimensional. Se conoce como la hipótesis extraterrestre. La Biblia parte de la hipótesis interdimensional, la Biblia, no de que ellos son de acá, sino que son seres que vienen a nuestro universo, a nuestro plano dimensional y adoptan figuras ya sea incorpóreas o corpóreas físicas como humanoides. Y es lo que podríamos, hablamos en otra parte. ¿en qué parte de esto que usted me está hablando, por ejemplo, cabe lo del Espíritu Santo? ¿Lo del Espíritu Santo qué sería? Lo que hablé la otra vez, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios para hacer las cosas. Todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor, el ser humano pues con el cerebro, la capacidad del intelecto hizo todo, pero tuvo que utilizar ¿qué? Las manos. Si la especie humana no hubiera tenido manos, no hubiera hecho nada, porque esto es imposible. No tenemos la capacidad mental para hacer esto, ¿cierto? A diferencia de un ser espiritual, tiene la capacidad energética para crear las cosas. ¿Sí? No. Esa capacidad energética es lo que se conoce como el Espíritu Santo. Hernán Darío, podría ser, allá vamos a leer el versículo, podría Sí. explicarse
el por qué las descripciones que aparecen en la Biblia escritas hace muchos años no explicarían la presencia de fenómenos extraterrestres como sí ahora, porque ahora vemos algo extraño y podemos decir un objeto volador no identificado, no se ha explicado, la Fuerza Aérea dice que no tiene nada que ver. En esa época no había Fuerza Aérea, no había nada, tecnología que pudiera describir las cosas de otra manera. Es decir, eso explicaría por qué es tan reacia la gente a aceptar que eran esos fenómenos y no otra cosa. Va, yo le explico algo. Si usted y yo nos pudiéramos en una máquina del tiempo trasladar a esos tiempos antiguos, hace 2000 años, 3000 años, por ejemplo, a Egipto, donde hay mucho jeroglífico, veríamos, usted y yo, lo que la gente ha visto actualmente. Naves extrañas, naves de forma redonda, platillos voladores, naves raras, naves rarísimas. Y eso es lo que describe acá. Lo que pasa es que hay algo, y ese es otro tema que ojalá en otra oportunidad se hable. Aquí lo que no se ha querido es que se llegue a saber la verdad, que despertemos. ¿Y por qué? Porque es la manera de mantenernos alineados ahí, en la misma situación. Alienados también. Sí, sí, las dos palabras. Nos quieren mantener aquí como en esta encerrona para no entender que hay otras cosas. ¿Y nos quieren quiénes? Los mismos seres espirituales. Hay algo que hay que aclarar también. Ellos, los gobernantes, la religión, el Vaticano, el Papa, ¿quién? Vea, hay una palabra que yo creo que muchos no han escuchado que llama los Illuminati. Sí, y señor. ese es el punto que voy a hablar de una nave especial que nadie ha descrito casi en el mismo Apocalipsis. Los Illuminati están dirigidos por una raza de seres superiores que no gustan de la especie humana. Tienen unos fines malignos, no benévolos. Entonces ellos lo que hacen es crear una élite humana en altas jerarquías, en la música, política y de todo para manipularlos. Los que se destacan son Illuminatis. Sí. Los que gobiernan, los que tienen el poder Los económico, los artistas famosos. ¿Esos son Illuminati según usted? Sí, por ejemplo, uno se puede meter a internet y se puede ver cuando artistas ya llegan a ser famosos, que los han ido a visitar, o personas mandadas por seres superiores, por alienígenas, y le dicen que lo siguen apoyando y le siguen dando todo para que él esté arriba, y la persona acepta. O sea que nos han impuesto todo. Sí, nos han impuesto todo, nos han querido quitar todo. La Biblia claramente nos está diciendo que existen seres superiores malévolos. La Iglesia lo que trata es de ocultar eso, porque la Iglesia católica, por ejemplo, es parte de la élite, Illuminati. En muchas iglesias se ve el símbolo del triángulo con el ojo que todo lo ve. El ojo que todo Lo que ve. aparece en el dólar. ¿Ah? Lo que aparece en el mismo dólar. El de un dólar. Entonces, todos estos seres superiores malignos lo que están bregando es a que no conozcamos muchas cosas de esto. Parte de este libro es tratar de ayudar a despertar de conciencia a las personas, haciendo cosas bien y de todo. Pero para hacer todo eso necesitamos ir describiendo todos estos pasos. ¿Ya encontró la parte? Claro. Lo que quería decir es que el Apocalipsis es una visión que tuvo el discípulo Juan en la isla de Pasmos, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y se le dieron una información muy sorprendente. Él también estuvo dentro de una nave alienígena. En el capítulo 1 nos empieza a dar como una introducción de todo lo que sería el capítulo, hasta el capítulo 22, el último libro de la Biblia. Quería leer brevemente el 21 para que empecemos a hablar de otro tema que considero importante, que El Jardín del Edén. Que es una de las preguntas que las personas han traído pues en la mente. ¿Dónde quedó el Jardín del Edén? ¿Y hubo influencia alienígena en el Jardín del Edén? ¿O ya por vamos el para allá. contrario? Bueno, vamos a leer en el último libro, el Apocalipsis capítulo 22, 21 primeramente. Aquí aparece, como puede ver Germán en esta Biblia, cualquier Biblia es lo mismo para investigar. Esta es la Reina Valera de la última que se tradujo de 1995 y trae un título, La Nueva Jerusalén. Muchas personas se han preguntado qué es la Nueva Jerusalén. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es una nave piramidal alienígena. Aquí tengo brevemente la descripción de ella. Usted me decía que donde hay evidencia de que hable de nave alienígenas. Pues esto es una megaciudad. Mostremos, por favor, si la podemos Si ver se está aquí. enfocando bien ahí. Sí, ahí la podemos ver. Bueno, al leer Apocalipsis capítulo 21, dice que Juan fue llevado a una montaña alta. Juan. Aquí está, así. A una montaña alta que sería esa pirámide. Que antiguamente la palabra pirámide no es tan antigua como cuando se escribió la Biblia. Fue una, llamémoslo así entre comillas, un neologismo que apareció mucho después. Entonces él fue llevado a una nave piramidal en cuerpo espiritual. Él lo describe desde el mismo capítulo 1 del Apocalipsis. Y resulta que al leer el capítulo 21, quiero dar brevemente ya una descripción, enseguida volvemos a mostrar esto, Germán. Esto se llama la Nueva Jerusalén, es una ciudad celestial que partió desde otra dimensión aquí a nuestro... Esa sería una nave. Es una inmensa nave.
es inmensamente grande y va a venir dentro de poco. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Dentro de poco es en 8 días, un mes. Años. Hay que ver cómo se van desarrollando las diferentes profecías. Una de ellas es el conocimiento. ¿Usted no notó algo, Germán? Que últimamente se habla más del tema alienígena. O sea, es un tema como que se va volviendo recurrente. Eso es parte de la preparación, porque esta entidad que yo le digo maligna llamada Yahvé, que fue la que la otra vez, sí, que usted mismo me dijo, Yahvé es el mismo opositor, él es el que comanda eso y eso lo dice el libro del Apocalipsis. Ahorita hablamos de Yahvé. Pero sentándonos pues el capítulo... Entonces usted me dice que se están preparando a la gente para ya mostrarse. Del todo, para que no se cause tanto traumatismo. ¿Cuál es el propósito? La misma Biblia describe que van a venir primero naves alienígenas que aparentemente son amigas, no nos van a destruir. Eso sí, pues lo tengo muy claro. No nos van a destruir y eso dice la Biblia. Lo que se van a presentar es como el anticristo. Va a venir un representante que va a decir que va a venir a arreglar todo, que proviene de otro planeta, pues van a dar más ¿Otro información. Mesías? Sí, es que es un Mesías falso. Entonces lo que hace, por ejemplo, History Channel, National Geographic y diferentes programas que uno se mete, por ejemplo, en Internet, es irnos preparando y a poco, cada vez más información, ¿cierto? Más investigación, para que no nos coja así de una. Y uno, ¿qué pasó aquí? Pues uno imagino viniendo una nave grande, de X o Y forma rara, o la que se conoce más comúnmente como un platillo volador, y uno viéndola, por ejemplo, aquí en Medellín, que venga por el oriente o algo uno. Si uno no supiera nada, uno se asusta. Pero si ya estamos preparados, toda la mayoría, con razones que tal cosa, con razones todo. Entonces ya ese va a venir como un falso Mesías, pero que en esencia la gente va a creer que es el verdadero Mesías. Lo dicen los evangelios. Él mismo dice, va a venir el anticristo y después vengo yo. Ya cuando él venga va a ser más difícil, pero él viene eso. Le va a tocar más complicado. Hablemos de Yahvé, porque nosotros en la entrevista que hacíamos en Nos Cogió la Noche, usted nos hablaba del Yahvé y nos dejó pues sorprendidos porque teníamos entendido que Yahvé era el Dios que todos conocemos, pero usted me decía, no, es que sí, pero no. ¿Cómo era esto? Hay algo. Para una persona que no crea en la Biblia, es muy difícil pues que crea en ella, y más si no cree que hay seres sobrenaturales superiores. Yo he hablado con gente que dice, no, esto fue escrito por personas del común que tuvieron alguna idea y sacaron. No. Se lo inventaron, crearon la religión y dominaron el mundo. No, el que la inventó fue Yahvé. Esta deidad que, como le digo, es un ser superior que no gusta de la especie humana, no gusta. Si nosotros como humanos hay gente que nos desprecia, usted no ha visto el que pone, por ejemplo, bombas y ataca. ¿Qué significa eso? No me interesa para nada. Yahvé no es el Dios que conocemos. Yahvé es el Dios que fundó al pueblo hebreo. Ojo, Yahvé es un querubín. La Biblia lo describe, en Ezequiel también, capítulo 37, lo describe como un querubín, el principal querubín. Y esta deidad lo que busca es adoración hacia él. Cuando ellos vengan dentro de años, no sé cuánto, porque la Biblia no especifica, solamente da ciertas profecías, esta entidad Yahvé se dará a conocer delante de todos como el falso Mesías. Él. Yahvé, para que nos... bueno, termine, por favor. No, y hay mucho que hablar, ¿sí o no? Sí, claro. Yahvé fue el que fundó el pueblo hebreo. Yahvé, en el latinizado, significa también Jehová. Y su origen hebreo es yo soy el que soy. Entonces Yahvé lo que hizo fue hacerse pasar por el creador de nuestro universo, el creador de nuestra tierra, y ahí fue donde estableció su, llamémoslo así, como una especie de república independiente, conocida como el Jardín del Edén, para comenzar su proyecto de usurpación. Bueno, allá íbamos. Entonces, es Yahvé este que no es el verdadero Dios. No es el verdadero creador de nosotros. ¿El que creó a Adán y Eva? Él no los creó. ¿Qué hizo entonces? Le cuento algo que usted ha escuchado la historia clásica que dicen que nosotros fuimos creados del barro y que sopló y que apareció, luego la costilla. Y después que de la costilla Dan hizo a Eva. Eso no es así. Ha sido una mala interpretación. ¿Usted se da cuenta que se está metiendo en Honduras con la iglesia? Sí. Entonces? Pero es que la verdad toca decirla. Yo no sé. Entonces, ¿cómo fue la historia? La historia brevemente que... le cuento algo, Germán. Yo para eso saqué este libro. Mire qué tan grueso. El libro está explicando a profundidad cómo vino a aparecer Adán y Eva. ¿Quién fue Adán? Adán fue un cazarrecolector que sufrió un accidente porque le cayó... hay una parte en Turquía. Pues hablando así, esto genera más inquietudes. Pero allá hubo un desastre natural y él murió. Adán y Eva murieron. Ellos fueron sacados de la tierra. ¿Usted no se acuerda lo que pasó en Armero? Claro que allá hubo una erupción volcánica lejana y mucha gente quedó metida en el barro. ¿Los sacaron a ellos de dónde? Literalmente, fueron sacados del barro.
Entonces ahí es donde Note se esa habla situación. de que fueron creados del barro. Eso, la palabra original hebrea no es creados, es sacado. Y eso lo puede... Entonces, en Armero sacaban tantos muertos. Yo vi, usted se acuerda de la noticia hace muchos Y años. de Omaira Sánchez, por ejemplo. La famosa ella, que ella murió ahí. Sacaban los cadáveres, qué pesar, de fallecidos llenos de barro. Parecía como si lo hubieran, como una cerámica. Antes una de meterse costra al fuego. encima. Sí. Y otros Entonces que usted me está salieron diciendo vivos. que Adán y Eva Fueron sacados del barro, murieron, los sacaron y los revivieron. los revivieron. El Yahvé, que usted me El habla. Dios Yahvé es la primera resurrección no registrada en la Biblia y en 1 Corintios capítulo 15. Ojalá el público pueda meterse a investigar, a leer con calma. Y ahí el apóstol Pablo escribió a los Corintios la relación entre la muerte y resurrección de Adán. No lo dice directamente, hay que dilucidarlo y sacarlo. Y la muerte y resurrección de Jesucristo. Venga, a pero- Jesucristo le llama el último Adán. Bueno, pero aquí sí me deja usted con una inquietud muy grande. Es, Bien pueda. ellos murieron. Sí, murieron. Pero y antes de eso, ¿quién los creó? Va, yo le explico algo que la gente da. Yo pertenecí a una organización religiosa por mucho tiempo y yo creo, Germán, que usted ha escuchado esta palabra, ¿sí o no? De pronto, para una persona que regularmente lee la Biblia, Adán dijo, cuando le presentaron a Eva, él dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa, a Eva. El mismo Adán está reconociendo que él tenía ¿qué? Papá y mamá. Mire y verá. Quiere decir que su esposa también tenía... Dejará a su padre y a su madre. Dejará, mire, él mismo le está diciendo, o sea, en otras palabras está diciendo, yo dejaré a mi papá y mi mamá porque quiero ya tener una compañera. Mire qué tan sencillo. Yo pertenecía a una organización religiosa y nunca entendía eso. Pensé que eso era una profecía a futuro. No, es una profecía, pero colocándose a él en primera persona como el que la inicia. Adán y Eva fueron casas recolectores, que fueron apartados por esta entidad Yahvé para que les sirvieran como agrarios. Eso fue lo que hablé la otra vez. ¿Y lo hacían en dónde? ¿En el jardín del Edén del que usted tanto me habla? Claro. Entonces, ¿qué es eso? Entremos en el tema Ya del vamos a jardín entrar del al tema del jardín del Edén, Ah, vale. ¿cierto? Ajá. Bueno, y ahí, ahora sí, y vamos a empatar dos temas de uno. El tema alienígena que hemos hablado y eso. Ahorita le hablaré brevemente de la Nueva Jerusalén. Voy a leer brevemente una partecita ahí para entrar a este tema que he querido entrar. ¿Sabes por qué, Germán? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedó el jardín del Edén? Ha sido tan complejo el tema y han dado diferentes hipótesis y teorías que muchos han llegado a la conclusión, y estoy hablando de académicos o eruditos religiosos, que el jardín del Edén fue un lugar simbólico, o un lugar Que no existió nunca. que no existió, sino que sirvió como moraleja o como enseñanza para que todos, por ejemplo, yo tener mi esposa y cuidarla, ¿cierto? Tratar de cultivar la tierra, o sea, trae una Como enseñanza hogar, aparte. como hablar del Sí, hogar. pero que no existieron. Yo voy a demostrar que sí existieron y hay un lugar específico geográfico en la tierra donde estuvieron. Muy bien. Pero antes de eso, vamos a leer aquí brevemente lo del Apocalipsis 21. Es el penúltimo capítulo de la Biblia y volvemos nuevamente aquí a la Nueva Jerusalén. Leámosla pues. Aquí brevemente, en los versículos 14 y 15 dice, o más específicamente 15 y 16 dice, el que hablaba conmigo, o sea, con Juan con el discípulo Juan, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, que originalmente era la Jerusalén celestial, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida como un, este es el tema, vea, la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, se halla establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Brevemente podemos dejarlo ahí. Estamos hablando del versículo 15 y 16 del Apocalipsis capítulo 21. Y aquí está el subtítulo que lo puede ver en esta Biblia. Mire, ¿qué dice? La Nueva Jerusalén. Esta Nueva Jerusalén, como le dije anteriormente, es una enorme nave piramidal que tiene unas dimensiones perimetrales. Yo aquí hice una gráfica que está en el libro en la página 126, La que acabamos de ver ahora. la que acabamos de ver ahora y que acabamos de leer. Dice que tiene 12.000 estadios. Quiere decir que por cada lado, si dividimos, va a quedar 3.000 estadios por cada lado del cuadrado. Aquí podemos nuevamente ponerla para que las personas, porque uno hablar así es más difícil, ¿cierto? El estadio Muéstrame un romano... poquito así. Eso ahí. El estadio romano Germán medía 185 metros de largo. Eso lo puede uno buscar en Wikipedia y en otras enciclopedias. Entonces son 12.000 veces un estadio romano, según decían ahí. No, entonces habría que hacer que si cada lado mide 3.000, o sea, si multiplicamos 3 por el cuadrante da 12.000 estadios, que es lo que acabamos de leer en el versículo 16 del Apocalipsis 21. Entonces,
Si eso lo trasladamos a metros, ¿cierto? Sería 185 metros por 3.000, nos da 555.000 metros por cada lado. Y eso hacemos, la comparación a kilómetros daría por cada lado 555. De pronto Pero aquí, ¿por qué pensar que es una nave y no una ciudad real? vea, si leemos Ezequiel capítulo 40, del mismo Ezequiel, él fue llevado, dice, a otra montaña alta, una nave piramidal en forma triangular, como lo muestra aquí, vea. En la Biblia hay 3 descripciones de montañas altas o pirámides voladoras. Ezequiel capítulo 40, para que la gente lo lea con calma. Ezequiel capítulo 40. Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo está en el desierto y fue tentado por Yahvé o por Satanás, dice que lo llevó y le mostró lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo. Esa montaña alta, para uno poder ver todos los reinos del mundo, tiene que ser una pirámide voladora, una montaña voladora, ¿cierto? Bueno, se nos acaba el tiempo y ¿De no hemos pronto llegado estoy al explicando bien? Sí, está Bueno, bien, pero bueno, entonces el finaliza. jardín del Edén, Bueno, sigamos ¿dónde está? entonces. ¿O estuvo? Vea, cuando uno lee Apocalipsis capítulo, es que hay que hablar este paso o dejarlo para otra oportunidad y complementamos la parte B. El capítulo 21 y 22 del Apocalipsis nos da en todo caso estas medidas. Y lo bueno es que cuando leemos el capítulo 21 y 22 nos da unas descripciones similares a las del Jardín del Edén. En el Jardín del Edén, por ejemplo, se habla de una planta del fruto prohibido del conocimiento y del fruto de la vida, de un río por donde pasa, está el jardín y pasa un río. Esa misma descripción del Génesis capítulo 2 del Jardín del Edén es muy similar a las descripciones del Apocalipsis 21 y 22. Entonces aquí ya vamos teniendo en primera medida el perímetro del Edén, porque el jardín está dentro del Edén. Pero Sí, entonces, a ver, ¿el Edén quedaba en Turquía o no? claro, es que en la misma gráfica, vamos a pues y me voy a saltar brevemente. Porque se nos acaba el tiempo. Vea, en la página 1237 del libro, que ahondo más, hay un recuadro, lo voy a mostrar aquí a las personas. Permítame, yo lo... Bien pueda, Germán, usted que le yo tiene lo tengo más. acá. Yo lo tengo acá. Ojalá se pueda ponchar bien en forma. Vamos a ver si lo podemos mostrar aquí. Ahí ese recuadro que está ahí, eso es Turquía. Esta parte de aquí, como se puede ver, al lado derecho hay un recuadro. Este recuadro abarca gran parte de Turquía. Y podemos ver que al lado derecho está, por ejemplo, el Mar Caspio, al lado de abajo está Irán, está Israel y Egipto. Es como para tener un recuadro general de todo lo que estamos hablando. Este recuadro rojo que está acá es la medida que leímos en Apocalipsis 22 de la Nueva Jerusalén, que son 555 kilómetros De por los cada 3.000 y lado. pico de estadios que usted me decía. De los tantos 12.000 estadios estadios que usted me decía. el discípulo Juan mencionó. Si multiplicamos 555 por 555 tendremos el área interna, no el perímetro, que es diferente. El área interna, que vienen a ser como 308.000 kilómetros cuadrados, abarca más de la mitad de la extensión de lo que es el país de Turquía. Ahora vamos para los ríos, ¿cierto? Vamos entonces a volver a mostrar aquí. Vamos a volver a mostrar, por favor, que esto es importantísimo. Y tratar de explicar esto un Entonces poco. aquí está el recuadro que usted me menciona. Ahí está el recuadro, como podemos ver, así es. Ese recuadro abarca todo el área, que son 308.000 kilómetros cuadrados correspondientes al Edén. Este es el Edén. El Edén, toda el área del Edén. Y aquí podemos visualizar 4 ríos y los voy a mencionar en orden. Pero Sí. quisiera, ¿cuánto tiempo tenemos para acabar de hablar de ese? 3 minutos. Ah, no, bueno. En todo caso, en el libro se puede ahondar más a profundidad. Hay un número ordinal, no cardinal, sino ordinal, el número 1 que corresponde al río Pisón, que se menciona en Génesis capítulo 2, Sí. versículo 10 en adelante. Este que estamos señalando. El río aquí, Curá, Este. ese. El segundo río, el Gihón, corresponde al río Aras, Sí. que fluye paralelamente desde Turquía, nacen en Turquía y van a desembocar al Mar Caspio. El tercer río, el Tigris, que ese sí es más conocido para Sí, la mayoría claro. de las personas. Y el cuarto río es el Éufrates. También conocido. En todo caso, Germán, el orden de estos ríos están mencionados en ese mismo orden en la Biblia y así deben de estar ahí. Brevemente le cuento. Volvamos aquí, por favor, al mapa y señalemos Egipto. Egipto. El autor del libro del Génesis fue Moisés. De eso, pues, Egipto todos está los aquí. eruditos lo hacen. De Egipto, aquí señalando, salieron hacia Israel, ¿cierto? Cruzaron el Mar Rojo, una parte que no era tan profunda, y llegaron hasta la península del Sinaí. En la parte de abajo está el monte Sinaí. Allá en ese monte Sinaí se leyeron las famosas
lo que se llama el decálogo, o sea, se le dieron las tablas de la ley. y todo eso, y les dio esta información. Mire, Germán, y yo lo voy a tener aquí, espero que me lo ponchen, por favor. Ellos estaban ubicados aquí en esta partecita más o menos de abajo, pues, porque el recuadro pues no lo habla. Cuando Moisés le empieza a hablar de los ríos, los empieza a mencionar en este orden. Por ejemplo, si miramos, el cuarto río es el que estaría más cerca de donde estaba Moisés en el monte Sinaí. El Éufrates. El Éufrates, podemos notar que correspondería al cuarto río. Entonces, si hacemos la deducción, quiere decir que el cuarto está acá, el tercero, mire que está al lado el Tigris, que está más arribita, y sería el río Aras el segundo, que corresponde al Gihón, y el primero sería el río Pisón. El río Pisón corresponde al río Kurá actual y nace en el distrito de Selin, en la provincia de Kars, en Turquía. El tema, para explicarlo, es muy largo, y vuelvo y reitero que por eso se sacó este libro, para que la persona con calma, sin desespero, ahonde y profundice en los versículos y vea que el libro no está hablando carreta ni echando caña ni nada, sino que lo que está buscando es que las personas despierten, que tengan conciencia de que la Biblia vale la pena investigarla y creer en lo que dice ahí. Entonces, para concluir, Sí, señor. ¿el jardín del Edén es un lugar físico en la tierra o es un lugar o una nave ¿Un simbólico, o, qué? o es simbólico o qué es? Para Ni terminar un mitológico. minuto. Realmente, para la Biblia, el Jardín del Edén es un lugar 100% físico, un lugar que en este momento está cubierto por vegetación y todo en el distrito de Selin, en la provincia de Kars, en el noreste de Turquía. Tengo todas las evidencias que aquí hablarlas es muy difícil y se vuelve, como decimos aquí en Antioquia, culebrero, para poder explicarlas, pero es un lugar físico. Lastimosamente, Turquía es un país musulmán, un estado musulmán. Yo les he escrito y todo allá, a la embajada y todo eso, para que me inviten a charlar allá y decirles, vea, ustedes tienen el privilegio. Ustedes lo tienen aquí. Lo tienen ahí, pero a ellos no les conviene, porque para ellos el Jardín del Edén no es terrenal. No, Entonces va en contra de su religión. Voy perdiendo el año. Bueno, Pero el que quiera creer, como dice la Biblia, que crea. Bueno, vamos a tener que hacer otro programa. Ojalá. Porque definitivamente la Biblia es bien larga, pero su libro es más largo que la Biblia, explicando todo lo que aparece ahí. Hernán Darío Lopera, escritor, autor del libro Alienigénesis, que hace un compendio de todas las cosas que trae la Biblia y que explicarían la presencia de seres alienígenas, extraterrestres, como realmente creadores de la vida y de nosotros. Y de nosotros, y de todo. Influyeron en nuestra evolución, venimos por proceso evolutivo, pero por guía sobrenatural. Muchísimas gracias, Hernán Darío. No, muchas gracias a Conmovisión. Estoy muy... Por ustedes me he hecho conocer un poco más y espero que alguna vez pues seguir adelante y vemos a ver qué pasa. Despertar. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, en esta editorial.